Tras la reforma a la ley del fideicomiso, las obligaciones previsionales han reaccionado de manera inmediata los detractores del gobierno, que pareciera que buscan a toda costa evitar que se pague la pensión a más de 130.000 jubilados. El jueves 29 de septiembre el Congreso usó una de sus facultades legales vigentes para garantizar el pago de la pensión a más de 130.000 jubilados del sector público. Y eso fue posible con una reforma a la ley del fideicomiso de las obligaciones previsionales. Que ahora el gobierno va a cumplir esa responsabilidad a partir de la reforma que ha hecho la Asamblea Legislativa. Este mecanismo fue creado por Arena en el año 2006, por lo tanto es un mecanismo que ya tiene 10 años y en 10 años nunca fue cuestionada su constitucionalidad. O sea, Arena creó ese mecanismo y es un mecanismo que asegura precisamente eso, que los fondos no vayan a ser tocados para nada más que no sean las mismas pensiones. A pesar de que la ley desde su creación fue considerada inconstitucional, y por lo cual el entonces diputado Salvador Sánchez Serén interpuso una demanda, la legislación aprobada en gobiernos de Arena fue avalada por la Sala de lo Constitucional y los tanques de pensamiento. 10 años más tarde, ante la negativa del partido, ahora en su papel de opositor, de dar sus votos para seguir prestando dinero para pagar las pensiones como se hace desde el año 2001, el Ejecutivo hizo valer la validez y vigencia de la normativa. Sin embargo, salió al paso la ANEP ahora cuestionando ese mecanismo creado e implementado por la derecha con el silencio cómplice de estos grupos afines. Pero curiosamente piden la suspensión de la venta de los certificados de inversión previsional no para esta transacción, sino para futuras autorizaciones, lo que refleja una contradicción que es justificada. Si se da la suspensión por parte de la sala en estos momentos y se cae en impago, lo más seguro es que se va a culpar a la Sala de lo Constitucional de la crisis, cuando sin duda alguna no es la sala la que culpa. Entonces es un equilibrio, digamos, entre una ponderación que hemos hecho en la demanda, pero la sala es autónoma para ella decidir, incluso si no da la suspensión, ¿verdad? Entonces, esta ley del fideicomiso, usted acaba de admitir, no fue correcta desde el momento que se creó, por lo que acaba de decir. No se interpusieron las demandas de inconstitucionalidad, los ciudadanos, en caso hubiera habido el análisis de si era inconstitucional o no, que hay una afectación referente a que nosotros pagamos un interés que inicialmente era del 1%, que era una confiscación, sin duda alguna eso es inconstitucional y así fue declarado por la Sala de lo Constitucional, independientemente de quién lo haya dado. Se cometió el error de prestar ese dinero al gobierno con una tasa básicamente simbólica, es decir, regalamos nuestros fondos de pensiones, pero hoy no los estamos regalando, sino además nos los están confiscando en materia de pagarnos lo que nos deben de nuestros propios. Ahora, esta es una ley creada e impulsada, implementada en el 2006 en gobiernos de Arena. Es el mismo mecanismo el que se utiliza. ¿Y por qué solo se habla del gobierno en turno y no se responsabiliza a los creadores, que también fue el Congreso, que en ese momento era dominado por la derecha? El gobierno en turno ha hecho 5 reformas tributarias. Y si hay responsabilidad de gobiernos anteriores, sin duda alguna hay que deducirla. Si la demanda interpuesta el día viernes por personeros de la ANEP termina avalándose por parte de los magistrados, yo creo que una vez más puede quedar claramente establecido del lado de quién se ponen. Y mire, yo creo que sería un panorama muy difícil en el que uno tendría todo el derecho de pensar que ellos están en una matriz conjunta entre la oligarquía de El Salvador y el partido de oposición que tiene por ratos y en algunos de sus personeros más importantes actitudes demasiado cerradas, retrógradas. Nuestro llamado es no solo a FUSADES, a la Sala de lo Constitucional, a pensarse muy bien cualquier decisión, porque el pago de las pensiones de los jubilados está por encima de cualquier interés político o partidario. En ese sentido, quienes vayan a decidir en ese tema, pues deben de pensarlo jurídicamente y socialmente en función del interés de la gente. Por ahora, está en manos de los magistrados constitucionalistas el futuro económico de más de 100.000 jubilados del sector público.
a los que el gobierno, con el consenso político a excepción de Arena, logró resolver el pago de su pensión a tiempo.